Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, oyentes que se van acercando de a poquito. Estoy muy feliz de iniciar esta sexta edición del taller de lectura. Ahora a través de estos vivos de Instagram que se empiezan a transmitir también por YouTube. Hoy es un día de mucha alegría porque vamos a recibir a una escritora que quiero y admiro muchísimo, que es María Rosa Lojo. Acá estamos escuchando Ondiñas Veñen. Es una vianceira y ya vamos a ver por qué elegí empezar con esta música hermosa que está dedicada a María Rosa. Bueno, voy a invitar a Adriana Carricar. Tenganme paciencia. A ver, ¿dónde estás, Adri? Ya sabe que con esto hay que tener paciencia. Estoy invitando a unirse a Adriana. A ver si aparece Adri. Adri me pidió solicitud para entrar, así que la estoy buscando. Adriana. Carricar. Vamos a tener paciencia, ya saben que con esto hay que tener paciencia. Bueno, no estoy pudiendo, así que directamente voy a invitar. Vamos a poner de nuevo la música hermosa. Hola María Rosa, ya estás conectada. Hola. Hola. Hola Adri. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Qué Bien, lindo, muy escuché que contenta. ya está conectada María Rosa, qué lindo, bueno, Ya está genial. conectada. Sí, 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 sí. Está anotada con una pregunta, así que le vamos a pedir a María Rosa que mientras nosotras conversamos, busque la solicitud para entrar, porque esa solicitud es para hacer una pregunta. Ah, claro, es verdad. Bueno, Claro. Bueno, ¿cómo estás, Adri? bien, 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 por fin, ansiosa que empezamos el nuevo año. Nosotras tenemos el privilegio que comenzamos en marzo, el mes de la mujer, que es todo un movimiento increíble. Y bueno, y hoy con esta invitada María Rosa Lojo, que realmente es el broche del mes de marzo. 31 de marzo no podíamos terminarlo y empezar el año mejor. Así Un que yo, comienzo de lujo, realmente, un comienzo de lujo con María Rosa Lojo, una escritora muy prolífica argentina. eh, bueno, que ya la tenemos ahí, esperando para entrar. sí, bueno, le mando un beso enorme, muchas gracias por participar con nosotras.
Y bueno, con el tema de la novela histórica tendría 1000 preguntas para hacerle, pero te la dejo en tus manos, que sos Bueno, buena. Adri. Bueno, Bueno, muchas gracias. eh, Que bienvenido tengamos al, un brillante bienvenida al 2022 2022. y que Te podamos mando un disfrutar de beso. estos. Sí, sí, seguramente, seguramente. Que tengan una linda presentación ahora. Buenísima va a ser. Gracias. Bueno, La estoy gracias Adri escuchando. por propiciar estos encuentros, por propiciar el espacio del taller de lectura de ADEF, y gracias también a Ricardo Rojas Airala, secretario de Cultura de ADEF. Bueno, Sí, muchas gracias bueno, y no, de nada. Gracias a vos, Ciela. Gracias por acompañarnos en este paseo literario. Te mando un besito ahí enorme. vamos, a disfrutar Chao. de la literatura y de las personas, ¿no? Porque Sí, atrás de la sí, tal cual. literatura eh, viene la historia humana. Ahora vamos a conversar con María Rosa. Sí, tenerlas ahí un ratito, aunque sea, es un lujo. Bueno, gracias, Adri. Chau, chau. No, los sigo viendo yo, así que adelante. Te quedás ahí. Sí, tal cual, sí, sí. Adiós. Chau, chau. Acá voy a transmitir con María Rosa Lojo. Ahí se va Adri. Y ahora va a entrar María Rosa. Hola, ¿qué tal? ¡Oh, María Rosa! ¡Qué alegría! ¡Lo logramos! Lo logramos, lo logramos. Ahora se ve entera la ya. Ay, a ver. ¿Me ven bien? ¿O me ves bien? Sí, sí, te veo muy, muy bien. Bueno, Te bueno. veo muy Genial. bueno. ¿Te gustó la música? Sí, claro. Es No me una música sorprendí. muy típica gallega, es una especie de himno casi popular. Claro, tal cual. Que se canta en la procesión a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aparte está citada en uno de mis libros, en Árbol de Familia, aparece la cita de la canción de la Riancheira. Sabía Sí. que te iba a sorprender gratamente. No. Bueno, vamos a contar un poquitito a las personas que están conectadas y a las personas que van a poder disfrutar del vivo, tanto por Instagram como por YouTube, cuando nosotras terminemos, en los días venideros. Eh, Me gustaría presentarte como corresponde, María Rosa Lojo, queridísima y admirada escritora, nacida en Buenos Aires en 1954, hija de españoles, una escritora e investigadora argentina. Se doctoró en letras por la Universidad de Buenos Aires, ingresó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde llegó a ser investigadora principal. Actualmente, María Rosa, sos directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina, ¿verdad? Sí, sí, en la ¿Directora? Universidad de Salvador. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, una producción impresionante de poesía, novela histórica, ensayos, pero me atrevo a decir que estos géneros todo el tiempo van danzando en tu literatura, ¿verdad? Sí, sí, la danza me encanta, es verdad. Van interceptando unos con otros y con mucha libertad. Es un gran desafío, ese para mí es lo que me gusta hacer. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a nombrar algunos libros porque no vamos a poder hablar de todos, pero bueno, separé algunas cositas para algunos libros que me encantaron para ir compartiendo tu voz, ¿no? Tu voz de autora, que es una voz muy poética, muy íntima, que se siente eh, que realmente estás ahí compartiendo una conversación. Yo siempre me he sentido con tus libros como si estuviera alrededor de un fueguito, ¿no? Ah, eso es maravilloso.
Claro, me alegra mucho que sea así. claro, y me lo estuvieras contando. Eh, Te cuento, María Rosa, que este espacio al comienzo era presencial. Claro. Entonces, claro, y después vino la pandemia, bueno, pero en la presencialidad yo primero hacía una performance con presentaba al autor o la autora, hacía una pequeña performance, después comenzaba la lectura, ¿no? Y después, porque no todas las personas que integraban el taller eran muy lectoras, algunas sí, otras no, y entonces era como que iban a este Sí. espacio, anotaban sugerencias de lectura, eh, y es muy hermoso porque es también muy hermoso por acá porque cada una de estas ventanas también abren otras, pero era hermoso esto de que la literatura entraba por la oralidad. Y así entra siempre, por la oralidad. Ahí va. El libro donde yo recuperé esa oralidad de la infancia, sobre todo, es Árbol de Familia, que está Bueno, acá construido casi todo sobre relatos escuchados, sobre lo que me sí, contaron. Es un libro que requirió, bueno, todos requieren algún tipo de investigación, pero este se basa sobre todo en memoria oral, en ecos, después transformados por la literatura, por lo que es, bueno, la elaboración estilística, poética, pero básicamente está la memoria de las narraciones que escuché. wow. Y mi devoción un poco por el paisaje de Galicia, mi mamá no era gallega, mamá era madrileña, mamá me hablaba de libros y de la ciudad, Porque tuvo y una mi papá me librería, hablaba de la tierra. ¿Mm? perdón que te interrumpí, ¿tu mamá tuvo una librería en Madrid o algo Sí, así? tenía una pequeña librería, hizo varias cosas, pero antes de salir de Madrid, en la posguerra, que fue una etapa muy dura, tuvo una librería que, bueno, que se quebró, no pudo sostenerse, y después cuando llegó a la Argentina trabajó por un tiempo en unas grandes tiendas que hoy no existen, las tiendas Harrods, que eran famosas, donde había Ah, librería. Estuvo en la librería Harrods trabajando también. Así que, y por wow, supuesto se trajo todos los libros que pudo de allá. Algunos los tengo todavía. wow, qué maravilla. Bueno, mira, les vamos a contar, después de que escuchen este vivo, van a ir los compañeros y las compañeras de ADEP y todas las personas que estén escuchando hoy y más adelante van a salir corriendo a comprar este libro y todos los otros. Esto es así, con unas coplas colombianas. Empieza de esta manera. Soy gajo del árbol caído, que no sé dónde cayó. ¿Dónde estarán mis raíces? ¿De qué árbol soy rama yo? Empieza con esta copla y comienza de esta manera. Soy la bisnieta de la hechizada. Y también la bisnieta del armador de Dornas de Porto Dosón que una noche de tormenta desafió al diablo. Soy la nieta de Ramón, quizá buen músico, pero mal campesino, agnóstico y fumador incontinente, que se dejó administrar los últimos sacramentos solo para que no murmurasen de su mujer y de sus hijos las malas lenguas. Soy la nieta de Rosa, que trajo de Buenos Aires 2 baúles colmados de ropa de cama y de fina mantelería, con encajes parecidos a los de camariñas y juegos de cubiertos bañados en plata que le robaron las cuñadas envidiosas, unas casadas y la otra soltera, a quien les faltaban bienes y les sobraban desdichas. Soy la sobrina de Rafaeliño, el bígamo, que escondió bajo su nombre de arcángel y los ojos de cielo desteñido 2 matrimonios completos, ambos con hijos, por lo civil
y por la iglesia, a uno y otro lado del océano. Soy la hija remota de aquellos que hace siglos se desgarraron de Corcubión y de la costa da Morte, y peregrinaron hacia las rías Baixas, enloquecidos por el azote del mar en los acantilados del fin de la tierra, la piel como una costra de sal y de algas duras, que luego se iría deshaciendo lentamente bajo las lluvias dulces de los valles. Soy la hija inmediata de Antón, el Rojo, que perdió el alma en su vejez y se escapaba por las noches de invierno semidesnudo y descalzo a pescar truchas imposibles en su jardín de las afueras de Buenos Aires, y se veía en las gotas heladas del rocío como se había visto en las aguas del río Coroño con su cara de niño. También por el lado de mi madre soy la bisnieta de doña Adela, los labios rojos y la mantilla blanca, y del capitán andaluz que murió en la guerra de Cuba defendiendo los últimos restos del imperio. Soy la nieta de su hijo el pintor, que nos pasó de copiar inútilmente al Greco y se ganó el pan decorando con rositas rococó las salas de recibo de sus clientes burgueses, que fue amado por todas las mujeres para desdicha de la suya. Era infiel, pero muy bueno, desbordaba de amor, decían sus defensoras, de puro generoso. Soy la sobrina de Adolfo, el artista de varieté, que adoraba a Bing Crosby, a Buster Keaton, y que hubiera dado la mitad de su mala vista para nacer en Nueva York y no en Madrid. Soy la hija de Ana, la bella, que jugaba a ser Hedy Lamarr o Rita Hayworth, y que no hubiera dado un ápice de su belleza por nada del mundo, aunque siempre sufrió obstinadamente por carecer de fortuna, así como de habilidades lucrativas que acompañasen con alguna ventaja el vano resplandor de tanta hermosura. Vengo de esos, como quien viene de tantos lugares que han perdido la memoria de ellos y solo lleva en el cuerpo la huella oculta de olores, sabores y sonidos, y el eco aún ardiente de historias imprecisas, esas historias quemadas a medias en un rapto de vergüenza, como si fuesen papeles inconfesables. Esas historias son como el tesoro perdido en un mar pirata, y voy buscándolas sin brújula, con un mapa incompleto y ambicioso. ¡Wow, María Rosa! ¡Wow! ¡Qué maravilla de comienzo! A mí me conmovió hasta las lágrimas cuando lo Sí, leí. es un libro que tiene muchos momentos intensos, como la vida de sus personajes, que cruzaron mares, fueron, volvieron o no volvieron nunca, y bueno, les pasó de todo. En las familias pasa de todo, no hay familias normales, como ya se sabe. Por supuesto que no, y las historias de inmigrantes, que somos, creo que un poco todos, ¿no? Y todas Sí. inmigrantes, los argentinos y argentinas, eh, realmente pasó de todo, y es tan hermoso poder contar estas historias. ¿Qué te pasó a vos al escribirlas, no? Ay, fue realmente uno de mis libros más mágicos, en el sentido de que sentía como si estuviera dictado, casi como si no viniera de mi propia voluntad, sino que escuchaba voces. Yo siempre he tenido la percepción de que los escritores somos mediums, no estamos para contar de nosotros mismos como sujetos individuales, estamos para escuchar y para abrirnos como un canal donde resuenen otras voces, las voces del más acá, las del más allá tal vez también,
poco, bueno, que es la poesía, sino la apertura hacia otras dimensiones. Pero en este caso, en este libro, yo sentía resonar todas las voces que escuché de chica, las de mi abuela, mi mamá, mis tíos, mi padre, el eco del español de España, el que yo misma hablé cuando era chica, antes de ir a la escuela, porque no fui al jardín de infantes, y cuando llegué a la escuela primaria, después de haber crecido como hija única, no tenía un hermano todavía, después de haber crecido en una casa donde eran todos españoles y de haberme relacionado prácticamente solo con españoles, yo también hablaba como una españolita. Y llamaba la atención, porque no era común ver a esa altura niños inmigrantes. Ya los inmigrantes que había para la década del 60 eran pocos, los que llegaban, y no había niños. Bueno, y sí, tuve que explicar que en realidad yo había nacido en la Argentina, pero bueno, hablaba así porque en mi casa hablaban así. Después terminé hablando de las dos maneras. De puertas para adentro hablaba como una española y puertas para afuera como todo el mundo en la Argentina. Así que... ¿Ah, sí? ¡Qué maravilla! Sí. Eso luego de lecturas y de investigación sobre, bueno, cómo había sido la vida de otros inmigrantes como yo, supe que era muy común, sobre todo en las casas donde había republicanos, porque eso sucedía con mi papá, sobre todo. No querían que los hijos se acostumbraran demasiado a la idea de que se iban a quedar para siempre en la Argentina. Sentían que se habían ido de España porque España era invivible, pero que era su patria y que tenían que volver en algún momento, y tenían que volver con sus hijos. Bueno, eso no ocurrió, ni mis padres volvieron, ni yo fui a España a vivir, pero sí volví en nombre de ellos. Por eso en el libro se juega mucho con la idea de volver a la tierra donde yo no había nacido, porque cada vez que se hablaba de España, en casa se hablaba de volver. Y yo no podía volver. ¿A dónde iba a volver si había nacido acá? Sin embargo, volví para encontrarme con un árbol mítico. El árbol de familia estaba... ¿no? El castaño, sí. Era un castaño gigantesco que por supuesto ya no existía cuando yo volví, ¿no? Un árbol que estaba en la memoria de mi papá, nada más. Claro, está acá ese castaño, ¿no? Y estaba en tu casa. En casa había una imitación del castaño. O sea, mi padre quería tener un castaño porque le recordaba, bueno, el lugar donde había nacido y ese árbol fabuloso, pero bueno, plantó uno en el fondo, pero nunca creció mucho. Y fue un episodio muy conmovedor, el fin del castaño, porque era un arbolito, nunca llegó a ser un castaño frondoso y majestuoso, y siempre los frutos que daba eran bastante raquíticos, porque el clima de Buenos Aires no era para castaños. Y cuando finalmente, después de que mis padres ya habían muerto, yo pude viajar a España, conocer a mis tíos y conocer el lugar donde papá había vivido su infancia, al regreso, el castaño se murió de golpe. Fue algo muy impresionante. Es uno de mis textos más queridos, es el de la muerte del castaño, ¿no? Cuando desaparece, a ver si lo encuentro. ¿Cómo? ¿Tenés ganas? ¿Lo tenés a mano como para leerlo? Yo tengo el libro acá y, a ver, acá está. Mi padre plantó también un joven castaño. Era su árbol fundador, después de todo. Un verdadero árbol madre, árbol de la vida, árbol del mundo, eje cósmico, capaz de abastecer las necesidades de toda una familia y por extensión de la especie humana. En sus hojas rejuvenecía cada primavera la esperanza del reencuentro. Pero los castaños no se avienen con el clima de Buenos Aires. Los frutos eran muy malos, casi raquíticos, ni siquiera valía la pena extraerlos de su coraza puntiaguda. Sin embargo, el castaño dio otro fruto mejor y más esperado. Cuando ya mi padre había muerto, pude por fin volver a la tierra que yo aún no conocía y donde él no llegó a retornar nunca. A mi regreso, el castaño empezó a morir, irremediable y violento. En un mes se había secado, de la copa a las raíces. Comprendí que simplemente daba por cumplida su misión terrena.
que siempre había estado allí solo para encarnar la fuerza del deseo, la poderosa pulsión de la nostalgia, el primer mandamiento que se le impone al hijo del exilio. Así fue, de verdad, parece una invención, pero ocurrió. Qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla, es hermoso. Hermosa historia, hermosa anécdota y hermosamente contada. ¿Cómo nace María Gracias. Rosa? ¿Cómo nace la escritora? Bueno, nace con una pequeña lectora, eso seguro. Lo primero que quise hacer en la vida fue leer. Sí, no es posible escribir sin haber leído o sin haber escuchado historias. También los pueblos que no tienen escritura tienen literatura, eso existe, literatura oral también es una forma de la literatura. Pero bueno, en nuestro mundo lleno de libros, todos los que escribimos primero leímos libros y bueno, y simultáneamente cuando nos hicimos escritores seguimos leyendo libros, eso desde ya. Bueno, yo aprendí a leer antes de ir a la escuela porque se ve que me interesaban particularmente las letras impresas, quería saber lo que había ahí, por qué los adultos que yo veía leer leían, qué es lo que encontraban en ese papel que los absorbía tanto. Y mi abuela Julia, la mamá de mi mamá, que vivía con nosotros, me enseñó a leer. Y uno de los episodios más importantes de esa infancia, antes de los 5 años, fue cuando pedí a los Reyes Magos que me regalaran una mesa de escritora. Algo que, lo que yo creía que era una mesa de escritora. Yo quería una mesa propia, porque, bueno, veía a mis padres que leían, a mi tío, eventualmente la gente mayor, se sentaba a la mesa, leía el diario, leía un libro, escribía, y yo quería tener en vez del cuarto propio, que era mucho, quería la mesa propia. Entonces pedí una mesa de escritora y me llegó la mesa. Era una mesita de esas de caña, chiquitita, con una silla proporcionada a mi tamaño, mínimo. Y bueno, mi mamá se ve que ese día, que fue tan importante que me sacó una foto sentada a la mesa. Yo tenía una especie de delantalito puesto, con volados, y una cara que era la imagen de la felicidad. Y después, bueno, dejé esa foto de infancia en el escritorio para recordarme cómo de alguna manera empezó esa vocación que trae felicidad y trae desdichas también, trae, bueno, de todo. Siempre es intensa, pero también sufrimos por tenerla, y nos alegramos por las devoluciones, todas las grandes devoluciones que da, pero en los momentos de decepción me basta mirar esa cara de nena totalmente entusiasmada y candorosa para pensar que valía la pena hacerlo, que por algo empecé ese camino. Así que ese creo que fue el comienzo de mi vida literaria. Y una cosa que descubrí después, cuando busqué el cuento, que yo no sabía ni dónde estaba, lo primero que recuerdo haber leído sola era un cuentito de la colección Sigmar. No sé si alguien se acordará de la colección Sigmar, que eran cuentitos chiquitos, muy breves, y se llamaba Nubecita, el chanchito distraído. Y la historia de Nubecita era realmente la historia de los artistas. Nubecita era un contemplador que se pasaba el día mirando nubes. No hacía nada, era un inútil, un vago. Entonces lo llamaban el chanchito distraído. Y bueno, y le sucede a este animalito que, bueno, no era un animalito humanizado desde ya, que un día, por pura distracción, se mete en un carro de heno, se sube a un carro que lleva heno, y llega a la ciudad en ese carro. Y en la ciudad, claro, no puede vivir sin hacer nada, como estaba acostumbrado en el campo a mirar las nubes. Empieza diversos oficios y en todos es un desastre, porque atiende un kiosco de diarios y revistas y se distrae leyendo los diarios o las revistas. Se emplea con un heladero y se come los helados. Sube a un carro de lechero y se toma la leche. Es una calamidad, tanto que todos sus empleadores lo empiezan a perseguir y finalmente Nubecita logra subirse a un tren y volver al campo. Y descubrí que ese cuentito
lo había escrito Oesterheld, nada menos. Era el autor del cuento, y la hermana de él, la ilustradora. De esas, yo no encontré el cuento con la ilustración de la hermana de Oesterheld, ahora se me borró el nombre de ella, que era muy un estilo parecido al de la famosa Beatrix Potter, que casi todos los cuentos de nuestra infancia están ilustrados, yo creo que por ella, la colección. Y bueno, fue una cosa muy significativa, digo, cómo ese cuento me quedó siempre, y me pareció además, me parece hasta hoy, como una parábola de lo que es la vida del artista, que parece que hace cosas que no le importan a nadie, que no sirven para nada, pero que evidentemente llenan nuestra vida. De alguna forma somos contempladores de nubes. Totalmente, y validar, ¿no? Qué importante poder validar en la infancia esa característica de ser despistada, olvidadiza. No sé, yo en lo personal los padecí mucho y fui muy castigada por eso, ¿no? Y es bueno, le pasa a todos los niños y niñas que están ahí observando, sintiendo el mundo, descubriéndolo, ¿no? Descubriendo el mundo, sí, es lo más importante que hacemos en esa etapa de la vida. Y bueno, por algo los artistas adultos buscan a los chicos, porque pueden, en esas obras que hacen los niños, encuentran la creatividad perdida muchas veces, la mirada que ve al mundo por primera vez. Total, Así ahí que... te me congelaste, María Rosa. Ahí a ver ahora, bueno. ¡Ahí te recuperé! Menos mal. Sí, me acuerdo de esos libritos, algunos, me acuerdo que, bueno, vos sabés que fui muy amiga y fueron fue como una familia elegida, el poeta Alberto Luis Ponzo y Alba Cortés. Sí. Yo también lo encontré en la adolescencia, a Ponzo, que era como una especie de padre para todos los jóvenes que vivíamos, que teníamos vocación artística y estábamos en Castelar. Realmente era una figura muy luminosa, un hombre de una gran generosidad, sí, y un sabio en muchas cosas. Tenía algo de sabio. Y Albita sí tenía mucho de sabio, y ella también. Sí, Alba también, sí. Y Albita me acuerdo que me regaló algunos libritos de esos chiquititos de Sigmar. Había uno que se llamaba Olvidadiza, justamente. Sí, eso también se nos aplicaría muy bien. Bueno, nubecita es eso. Nosotras felices con esa colección. Seguro. Claro, totalmente. Bueno, entonces lo importante de leer, ¿no? Si uno tiene ese anhelo de escribir, de leer todo lo que nos sugieran, todo lo que... Bueno, para empezar hay que leer a María Rosa Lojo. Bueno, gracias. Bosque de ojos. Bosque de ojos son microficciones y otro texto son textos poéticos, son a ver, se me va el teléfono. Como hablábamos de España, si te parece, bueno, me separé para leer siempre en Galiza. Sí, que ese es para leer vos. A ver, mirá. Hay un texto de otro libro que yo creo que, bueno, sí, ese siempre en Galiza es un lindo texto. ¿Querés que lo lea yo o preferís leerlo vos? Como vos prefieras, vos sos la invitada de lujo acá. Bueno, a ver, lo busco. Ese título viene de un libro que fue muy importante para los gallegos en el exilio, de Alfonso Castelao. Castelao era un artista plástico muy importante y era también un escritor, ensayista, político, y defendía la lengua gallega. Y por eso escribía en gallego, porque, bueno, el gallego no es un español defectuoso, es una lengua, lo que pasa que durante mucho tiempo no pudo ser lengua oficial. Hoy tiene una gran literatura totalmente recuperada, pero
era muy costoso en el momento de Castelao lograr ese reconocimiento. Y él escribe un libro que es una mezcla, es muy indefinible porque es una mezcla de poesía, narrativa, ensayo, reflexión, que se llama así, y que significa, claro, siempre en Galicia. Y bueno, esto lo escribí después de haber conocido la zona de montañas donde mi papá creció, y pensaba, bueno, en las antepasadas, las que vivieron ahí antes que yo, y que de alguna forma me estaban llamando desde ese pasado. Bueno, lo leo porque los poemas nos explican, hay que leerlos, ¿no? La montaña es un cambio en la respiración. Las botas comienzan a resbalar por la tela de musgos radiantes con que el monte se cubre y el aire se enriquece, con el olor de las raíces expuestas a la humedad perenne y al silencio. Más arriba cae el torrente de aguas de lluvia que se ve desde las ventanas del valle, y en la corteza del invierno el bosque oculta tus memorias de antes de nacer. Una muchacha se sentaba allí para mirar el mar con sueños tercos. Tenía las ropas negras y las trenzas rojas, y gritaba al futuro para que la escucharas. El grito era una canción que podía curar o levantar las almas de sus mezquinos territorios en camposantos remotos y extranjeros. Cuando la canción concluía, ella te ordenaba en voz baja: me traerás mi rizo guardado en un relicario, me traerás el corazón de tu padre en un papel de Biblia, aplanado y tranquilo como las hojas secas, me traerás el rosario de tu comunión, para que sus cuentas iluminen mi oscuridad y reflejen las caras de otro tiempo. Me traerás la tierra de la llanura, para que mis huesos aprendan a bailar en el revés del mundo. Me traerás tu deseo. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Es tremendo, es muy, muy, muy mágico, místico, ¿no? Es místico. Y tiene que ver con el linaje, porque mi papá, que era un hombre, sin embargo, me hablaba de un linaje que era femenino, de las mujeres. Y yo me llamo Rosa por mi abuela, mi abuela paterna, Ah, a la que no conocí, sí. mirá vos, qué maravilla. Y muy tan sensorial, ¿no? Todo. Uno puede sentir, oler, ¿no? Como que te trae esto. A mí esta frase, me traerás la tierra de la llanura para que mis huesos aprendan a bailar en el revés del mundo. Y sí, es la antepasada que no pudo viajar, pero viaja en mí. Llegó a la llanura a través de mí, de la desconocida, la que está del otro lado. Ay, qué hermoso es conversar con vos, qué hermoso, María Rosa, porque, bueno, como lectora, bueno, uno hace su propia interpretación y al escucharte, bueno, la completa, la abre, ¿no? Hay muchas posibles, en cada cual resuenan las cosas de manera distinta, ¿no? Pero resuenan, y eso a mí me conmovió mucho comprobarlo cuando escribí, sobre todo Árbol de Familia, que yo pensaba, bueno, es un libro tan personal, yo necesito escribirlo. Estaba en un momento difícil de mi vida, con un tema familiar complicado, y para mí fue un libro muy curativo, muy, muy terapéutico, pero tenía la duda, digo, bueno, yo publico esto y ¿le va a importar a alguien más fuera de mí? Y descubrí que muchísima gente que no era ni española ni gallega y que venía de cualquier otro lado, se identificaba totalmente con esas historias. Absolutamente. Sí. Gente de todas las proveniencias e inmigraciones, porque, bueno, en todos lados habían pasado cosas parecidas. Totalmente. Sí, yo me sentí muy identificada, me conmovió muchísimo, lo relacioné con mis tías españolas, ¿no? Con tantos mundos de familias, de cadenas. Cadenas, Sí. claro. La vivencia de la cadena creo que es muy importante y que todos la tenemos. Nuestra sociedad nos hace creer que solamente somos seres individuales, como si fuéramos independientes y autónomos, y sin embargo, bueno, somos un colectivo,
y estamos encadenados a otros, a los que vienen, a los que estuvieron antes y a los que vendrán después. Y eso es lo maravilloso, el tejido. El tejido, y esto que vos dijiste en un reportaje que, si no me equivoco, que vos escribís novela histórica, pero la novela histórica para vos es narrar lo colectivo. Narrar Sí. lo colectivo. Claro. Claro. Es construir ese tejido de la memoria y reinterpretar la memoria colectiva. Que, bueno, en eso consiste el presente también, en reinterpretar lo pasado. No se puede escindir una cosa de la otra, ¿no? Una dimensión de la otra. Tal cual. Y también una cosa muy interesante, ya que estamos en el mes de la mujer, repensar en el rol, ¿no? En la literatura escrita por mujeres, también que ahí hay mucho para poner a la luz, me parece, en estos tiempos, no solamente porque ahora hay expresamente una lucha colectiva, estamos implicadas por esa gran ola, Sí. ¿no? Que no es de ahora, que viene de... No, hay como 4 olas feministas hoy. Esta puede ser una ola transfeminista o posfeminista o como se quiera llamarla, pero primero las mujeres lucharon por derechos de educación y los derechos políticos, y después, bueno, cada vez por cosas diferentes y con más matices. Pero siempre hemos luchado por la libertad de decidir. Exacto. Eso. Mirá, hay una de mis novelas es esta, Las Libres del Sur, que se inspira sobre todo en Victoria Ocampo. Y bueno, buscábamos la traducción, se acaba de traducir al inglés, salió en Canadá, esta edición es muy bonita, y salió con el título de Mujeres Libres en las Pampas, que fue el mejor título que se encontró, porque la palabra sur no se podía usar en el hemisferio norte porque lo asocian con el sur de la esclavitud, el sur de obviamente de los afroamericanos, y la lucha de los afroamericanos, y bueno, no era la idea acá, la idea era la emancipación femenina, pero sí lo que preservé sobre todo es la palabra, con mi traductor, ¿no? Consensuamos que tenían que ser free women, porque había uno de los que leyeron la obra, es decir, como esta editorial es de una universidad, la McGill Queen's, que es una universidad de Canadá muy importante, y se somete a evaluación, la traducción como si fuera un trabajo académico cualquiera, ¿no? Se va a evaluación de personas que yo ni sé quiénes fueron, porque es secreta, no se sabe los que evalúan. Una de las personas, ante la dificultad del título, de que no se podía trasladar tal cual era, sugería, ¿y por qué no ponerle, quizá con algo de ironía, Amazonas de las Pampas? Pero no, ahí tanto el traductor como yo nos negamos, porque la batalla que emprenden Victoria Ocampo y otras contemporáneas, y el personaje de ficción que también está en la novela, que es Carmen Bray, que es una española, no es construir un mundo sin hombres o una comunidad de mujeres. No es eso, es ser mujeres libres en un mundo plural, en un mundo variado, donde conviven hombres y mujeres, pero ser mujeres que tengan derecho a vivir como individuos autónomos. Lo cual no significa individuos desligados, individuos aislados, no, pero personas con derechos plenos a buscar un destino, buscar un camino personal. Y eso Victoria Ocampo, siguiendo a Virginia Woolf, lo dice muy bien, ¿no? Cuando habla del vacío que hay todavía en la literatura, porque no se escucha suficientemente la voz femenina, cuando ella escribe esto en 1930, 36, está escribiendo esto, y Virginia Woolf un poco antes, no hay suficientes voces femeninas. Parece que la literatura universal solo fuera la que escriben los varones. Y lo que señala Victoria Ocampo en un ensayo muy luminoso que se llama La mujer y su expresión, es que las mujeres no quieren ocupar el lugar, reemplazar a los hombres, ocupar el lugar de los hombres, quieren ocupar el lugar suyo propio, el que les corresponde por derecho, no el de otros. Estar con otros, que es distinto, ¿no? Y yo me dedico hace mucho tiempo a... Sí. Perdón. No.
que yo tuve con un libro de Sí. historia de la literatura argentina, ¿no? No había mujeres. No, claro, todavía. No, No, no puede no, ser. No es que no había mujeres. no había los libros. Esta No hay- novela, Una mujer de fin de siglo, está dedicada a Eduarda Mansilla, que fue una de las primeras autoras argentinas, de las primeras importantes. Hubo un periodismo femenino muy intenso en el siglo XIX, hubo escritoras, lo que pasa es que no las incluían en los libros de historia de la literatura. Fueron a comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, bueno, se las descartó, como si solo hubieran existido Sarmiento, Mármol, Mansilla, el hermano de Eduarda, que por cierto promovió la literatura de su hermana, así como Sarmiento la promovió también. Nuestros antepasados en realidad eran más comprensivos en algunas cosas que muchos contemporáneos míos. Recuerdo cuando yo empezaba con estas investigaciones que no eran tan comunes, ahora bueno se habla más de las escritoras, pero Sí. a fines de los años 80 y comienzos de los 90, cuando yo empecé a trabajar con estas escritoras y a descubrirlas, éramos solo un puñado de especialistas, casi todas mujeres, que nos ocupábamos de eso, ¿no? Entonces me acuerdo que me preguntaron en un programa creo que de Radio Cultura, o de Radio Nacional, no me acuerdo bien ya, si yo pretendía poner a las mujeres en el lugar de Sarmiento, por ejemplo. Y yo le dije que de ninguna manera, que lo que pretendía era que se las viera al lado de Sarmiento, donde habían estado. ¿Dónde habían La, estado? donde habían Claro. estado, al lado de Sarmiento, y además Sarmiento había buscado continuamente la ilustración de las mujeres. Es uno de sus grandes aportes a la cultura argentina. Y una colaboradora estrecha de Sarmiento fue Juana Manso, la consideró como un pilar de su obra, dijo que era el único hombre, y usó la palabra hombre deliberadamente, como sinónimo de individuo humano con derechos plenos y autónomo, el único hombre capaz de entender su proyecto en la Argentina. Lo usó a propósito para fastidiar, ¿no? Y de Eduarda Mansilla, bueno, él escribió un comentario muy extenso, que es un pequeño ensayo realmente, sobre su libro Cuentos, que fue el primer libro de cuentos para niños y jóvenes escrito en la Argentina por una argentina. Y que, bueno, yo después, como en mi condición de investigadora, justamente esas son parte de las investigaciones financiadas por el CONICET, mira, acá lo tengo, el libro. Lo reedité en esta colección, Ediciones Críticas de Literatura Argentina, esta edición está hecha por otra investigadora del CONICET, la profesora Eve Molina, que es de la Universidad de Cuyo, y así fuimos publicando, bueno, casi toda la obra de Eduarda Mansilla, y empezaron a surgir libros que se desconocían. Ahora, es increíble, ¿no? Como esta escritora, que yo me ocupo en la novela Una mujer de fin de siglo, de su vida, de su personalidad, que era una personalidad realmente multifacética, fascinante, porque además era música y compositora, no solamente escritora, ¿no? ¿Cómo es posible que habiendo escrito el primer libro de cuentos para niños del país, que es un libro muy bueno además, ese libro no esté en todas las escuelas y no se la conozca? No la conozcan a nivel popular, porque es como una piedra fundadora. Totalmente. Son las cosas que no te explicás, ¿no? Pero que se pueden ir cambiando. Yo creo que, bueno, se han ido cambiando. Realmente yo tengo la satisfacción ya de ver que después de 20 años de lucha, sí, 20, 30 ya años de lucha por visibilizar a las mujeres, en efecto esto está sucediendo. Totalmente. Está Lo que logrando. estarás de acuerdo conmigo en que lo que no está bueno es que se ponga como el dicho de literatura de mujeres, ¿no? Claro, porque es que las mujeres que escribían en el siglo XIX querían llegar a todo el público, no a un grupo de mujeres. Querían que todos las leyeran. Además se consideraban y eran educadoras también, y por eso querían llegar a niños y niñas, justamente. Además, de acceder, ¿no? Como que generalmente la mujer tenía que estudiar para maestra, ¿no? Si quería estudiar. Al principio era casi lo único que podía hacer, ¿eh? Era muy difícil. Después fueron surgiendo las primeras médicas, abogadas, pero bueno, todo costó mucho.
cuánto costó que votaran, ¿no? La primera promotora, a ver, Julieta Lanteri, una mujer muy notable, que murió en un accidente muy sospechoso, se supone que la mataron. Como ella no podía votar, se propuso como candidata a elecciones, y algunos hombres la votaron. Manuel Gálvez, por ejemplo, votó a Julieta Lanteri. Lo hizo en una protesta muy clara por el hecho de que las mujeres no podían votar, pero como nadie les prohibía ser candidatas, se propuso como candidata. Así que encontró la vuelta. Claro, claro. María Rosa, las novelas sabemos que las podemos conseguir y también la poesía, la microficción, Sí, sí. y estos libros como el que mostraste recién, también... También en librerías, los Eduardo Mancilla son de Editorial Corregidor, se pueden comprar, están en Editorial Corregidor. Esta novela ahora está en formato electrónico, en este momento se puede comprar directamente en Random House, pero también va a estar a partir del mes de abril en la cadena Cúspide, también. Una mujer de fin de siglo sobre Eduardo Mancilla. Se va a hacer una redistribución. Así que... No hay excusas. Mirá, no, y en formato electrónico se pueden comprar todos, que ahora es fantástico, porque yo me acostumbré a leer mucho con la pandemia en formato electrónico, como ya no podía ir a librerías a buscar cosas, empecé a buscarlas en la web, y bueno, ya antes igual leía mucho por razones profesionales, porque muchos textos académicos están en PDFs, así que yo vivo bajando textos en PDF y leyéndolos, y tengo un lector de PDF para eso, que no me cansa la vista, así que, en fin. Y mira, son y 53, y a la hora exacta el vivo se corta. Muy bien. La verdad que no me gusta que se corte, entonces siempre prefiero cortarlo un poquitito antes para poder despedirnos bien. Perfecto, muy bien. Que quede así, ¿no? Bueno, no quiero que se corte sin decirte que realmente me emociona mucho este encuentro, que es un honor para mí poder conversar con vos, que poder recomendar, porque no es lo mismo si hubiera leído yo sola tus textos, que podría haber hablado de vos, pero es esta presencia tuya, escuchar tu palabra, tu experiencia, tu calidez, realmente es hermoso. Y te agradezco muchísimo que hayas aceptado, María Rosa. Yo te agradezco mucho a vos, que también he seguido tu labor en tantos años, siempre entusiasta, siempre versátil, haciendo tantas cosas bellas, así que me alegra muchísimo poder tener esta conversación virtual y bueno, y compartir. Lo más hermoso de crear es compartir lo que se hace. Totalmente. Bueno, la seguiremos en algún barcito, tal vez. Claro que sí. Acá también, ¿por qué no? Nos hacen falta encuentros presenciales, tenemos síndrome de abstinencia de abrazos. Eso seguro que sí. Totalmente. Bueno, te mando un abrazo enorme, enorme. Ojalá que pronto te lo pueda dar personalmente. Y bueno, gracias por estas maravillas de libros. Que sigas escribiendo mucho, que sigas publicando mucho. En eso estoy, ya hay libros nuevos. ¿Qué estás escribiendo ahora? Bueno, el año pasado salió uno nuevo, Así los trata la muerte, que es un libro de fantasmas en buena parte, porque es de diálogos diálogos que suceden entre personajes que están enterrados en el cementerio de la Recoleta, que ya años atrás había escrito otro, y ahora salió Así los trata la muerte, y este año salió un libro nuevo de poesía. Bueno, tendría que invitar a la presentación del libro, que nos olvidamos. Los brotes de esta tierra, que se presentan, a ver, lo tengo acá, espera un minutito. Sí, si puedo. Dale. Yo estuve en la presentación del libro de Bosque de Ojos. Por eso lo tengo dedicado por vos, María Rosa. Se lo muestro acá a nuestras oyentes. Bueno, estos son los últimos. A ver, Así los trata la muerte, que es el de narrativa, el de los fantasmas, fantasmas ilustres, y este es Los brotes de esta tierra, que lo presentamos en un lugar mágico, en la Botica del Ángel, la de Vergara Leumann, un museo, es una belleza,
Se presenta el 20 de abril a las 18:30 horas en la Botica del Ángel. Ahí vamos a estar. 20 de abril, 18:30, perdón, 18:30 horas. Sí, ahora todo es un poco más temprano. ¿Hay que reservar? No, es grande, es un auditorio grande, no hace falta, que ellos sepan, no me pidieron nada, que haya reserva especial ni nada, es acceso libre. Así Bueno, que... ahí vamos a estar, ¿eh? Espero que sí, que vengan, que va a estar lindo. Claro, sí, ahí vamos a estar. Por lo menos yo voy a estar. Sí, yo te espero, claro que sí, claro que sí. Claro, yo a todo el grupo. Eso, los esperamos a todos. Vamos. Los brotes de esta tierra, acá. Brotes de esta tierra. Buenísimo. Sí. Bueno, gracias por tus brotecitos, por tus árboles, por todo Sí, el bosque. es como una constelación ecológica. Totalmente. Brotes y bosques y árboles, sí. Así es. Nos acompañas tanto. Bueno, querida. Te inspirás muchísimo. Bueno, ojalá que sea así, eso realmente me encanta. Bueno, muchas gracias y hasta muy prontito, María Rosa. Gracias a vos, gracias a quienes me escucharon y bueno, mucha felicidad para todos. Mucho cariño. Bueno, nos vamos hasta el próximo mes. El próximo mes, bueno, sorpresa, todavía no sabemos quién es nuestra invitada y ahí varias dando vuelta, ya se van a enterar. Nos vemos prontito.